Capítulo 1142 del manga de One Piece, a lo que más le temo. Y tenemos el volumen 28 de Los viajes de Yamato por los templos de Wano, titulado Devuélveme la katana y deja libre a esas muchachas Raime Hake. Y tenemos a Yamato pues haciendo el Raime Hake contra Hus Hus. Y al parecer Yamato solamente tiene en mente que le devuelvan la katana y a las muchachas secuestradas, sin ninguna otra intención, como por ejemplo salvar a Uruti y a Peijuan. Obviamente ella peleó en contra de Kaido, así que en lo que a ella respecta pues siguen siendo enemigos, Uruti y Peijuan, pero pues la consecuencia de esto va a ser la liberación de estos dos hermanos. Mucha gente habla acerca de que van a empezar a seguir a Yamato como lo hicieron Denjiro y Kinemon con Oden. No me gustaría, pero definitivamente van a tener que darle las gracias o deberle una a Yamato por salvarlos, aunque nunca fue su intención. Y esta mini historia, o esta parte en específico de las portadas, pues va bastante bien con lo que es el lanzamiento del volumen 111 de One Piece y su respectivo SBS, donde se revela que el padre de Uruti Peijuan es Hanafuda, el antiguo Shichibukai que Ace derrotó, así que va bastante bien con este capítulo. Y lo primero que me llama la atención pues es la aparición de esta serpiente gigante. Uno de los niños la llama Jormungander, otra referencia a la mitología nórdica escandinava, y posee un diseño bastante infantil, bastante caricaturesco, como a Oda le gusta, y al final veremos la razón de su aparición y de por qué precisamente es tan infantil su diseño. Pero lo que más disfruté probablemente de este capítulo fue un pequeño chiste que se hace en referencia a esta criatura que representa el fin de los días o el día final, porque uno de los niños o una de las niñas gigantes, entre gritos y el caos del ataque de la serpiente, se pregunta si es la serpiente del domingo, ya que el domingo pues es el día final de la semana. Seguramente este niño o esta niña no estaba al tanto de esta mitología, quizás porque no le contaron, quizás porque no le interesó, pero ese comentario del domingo me hizo bastante gracia. Realmente me reí un buen rato con esto. Hace mucho que no me reía tanto con un capítulo de One Piece. Y vamos viendo en el transcurso del capítulo a más profesores, incluido el director de la escuela de la Morsa, que van a intervenir pues para proteger a los alumnos. Primero tenemos al profesor de matemáticas Blade Sensei, que al tener cuernos pues es un descendiente de sangre de los ancestrales, es profesor de matemáticas. Un diseño que lo que más destaca pues son las gafas, tampoco es un diseño bastante especial. Luego tenemos al director Kiba, que Kiba pues en japonés significa colmillo, lo cual tiene sentido porque tiene cara de morsa, quien pide llamar a los Okashira, refiriéndose a Dorry y a Brogy. Y este director Kiba pues comparte similitudes con Biblo por el simple hecho de que su animal, el animal que está representando pues es el representativo del edificio, en este caso la Morsa. Como Biblo es un búho, pues la biblioteca del búho. Cuando Biblo apareció por primera vez me pregunté si la escuela de la Morsa también tendría como jefe a una morsa. No fue tanto así, es un gigante con cara de morsa, pero al final sí hay una relación. También hay que decir que el director Kiba era miembro antiguo de los Piratas Gigantes Guerreros, estuvo con Dorry y con Brogy, lo que nos dice que pues actualmente estos miembros están esparcidos, seguramente por Elbaf. Ya conocíamos a Kashi y a Oimo, y ahora tenemos a el director Kiba, que parece bastante anciano. Seguramente iremos viendo más personajes que pertenecieron a estos gigantes, a estos Piratas Gigantes Guerreros. Y finalmente tenemos a Angie, que ya la habíamos visto, profesora de lenguaje en la biblioteca. Al parecer tiene dos trabajos, como bibliotecaria y como maestra. Y luego tenemos el Kimatsu Shiken de Sauro, este golpe con haki. Ahora sabemos que Sauro es capaz de usar el haki. Es algo que no debería de sorprender porque pues él perteneció a la marina, tiene entrenamiento militar, así que se justifica bastante bien. Y esa serpiente imitación de Jormungandr pues es fácilmente derrotada por los golpes de Kiba y de Sauro. No se necesitó mucho más. Y por ahí hay un pequeño error en el dibujo de este manga que seguramente será corregido, que es el pie de Sauro. Sabemos que después de todos estos años Sauro perdió su pierna tras pues el enfrentamiento con Aokiji, y ahora tiene una pata de palo, pero en este 1142 lo vemos con ambas piernas justamente en la viñeta del golpe del Kimatsu Shiken. A pesar de que previamente, cuando se le vio corriendo y saltando hacia la serpiente, pues sí tenía su pata de palo, pero justo en esta viñeta tiene los dos pies. Un error de Oda a la hora de dibujarlo. Seguramente, como dije, será corregido en
el lanzamiento del volumen 112 del manga, donde le pondrán pues una pata de palo correspondiente. Y hablando de correcciones de errores en volúmenes, el volumen que acaba de salir apenas, el primero de Elbaf, se corrigieron bastantes cosas del inicio del arco, muchas inconsistencias como la espada de Luffy que después se volvió un hacha y otras cosas más que nos hicieron teorizar bastante acerca de que todo lo que estaban viviendo los Mugiwaras era una ilusión. Había teorías bastante fuertes sobre eso, de hecho yo mismo llegué a preguntármelo seriamente porque no teníamos ninguna respuesta por parte de Oda. Él suele comentar sobre su manga semanalmente, pero no nos daba ninguna respuesta sobre esos errores, y al no haber respuesta pues de la revista de Oda, pues todos llegamos a pensar que esos no eran errores, sino que sí realmente pasaron. Pero pues ahora con la salida del 111, del volumen 111, pues nos damos cuenta de que sí eran errores, igual que el de la pata de Sauro, la pata de palo. Luego tenemos la presentación de otro profesor, aunque bastante mal herido, a Wolf Sensei, profesor de educación física. No lo vemos muy bien, me hubiera gustado verlo un poco mejor para apreciar el diseño del personaje, que es algo que a mí me encanta, ver nuevos diseños de personaje. Pero pues en esta ocasión no se pudo, aunque creo que es bastante básico, es un gigante bastante normal el diseño, que quedó así tras tratar de detener a los niños que actualmente se encuentran dormidos, hechizados, siguiendo la ruta de la flecha de Bunko. Y esto pues puede ser una estrategia en conjunto de Killingham y Bunko. Por parte de Killingham pues el poner a los niños a dormir, y por parte de Bunko la flecha guía. Y esta viñeta me recuerda bastante al cuento del flautista de Hamelin, un cuento que en lo personal me gusta muchísimo, sobre todo el original. Había estado esperando una escena relacionada a este cuento en One Piece. Espero que tengamos algo más, pero esta viñeta pues se parece bastante a eso. Sabemos que Oda ama los cuentos infantiles clásicos, vimos un sinfín de referencias en Whole Cake, y después tenemos esta viñeta de la escuela de la Morsa. Lo que me llama la atención de esta viñeta en concreto es que no se ve el cadáver de la serpiente, de la imitación del Jormungandr. No vemos el cuerpo, no vemos que se haya evaporado o quemado algún tipo de efecto tras su derrota, aunque sí vemos una de las pequeñas casitas, bueno, pequeñas entre comillas, casitas que colgaban de la escuela de la Morsa, del árbol. Está completamente en el suelo, tiene como 3 patitas, pero no logré descifrar qué eran, porque estando viendo viñetas del manga antiguo de capítulos pasados, pues esta casita no presentaba ninguna de estas 3 prolongaciones de madera. Y tampoco me explico por qué está ahí tirada en el suelo. Puede ser porque Sauro se apoyó en ella para tomar impulso y por el peso, la fuerza, se cayó. No vimos que la serpiente en su ataque tumbara esa pequeña casita, así que me llama la atención pues la casita y los restos de la serpiente. Me gustaría saber qué pasa con estos seres de pesadilla cuando son derrotados. Y pues esta imponente viñeta de Loki liberado, ya con su Ragnir en las manos. Y en el 1141, el capítulo pasado, pues no supe si Ragnir realmente era el martillo. Bueno, yo creo que sí lo es, porque el capítulo pasado terminó con Loki pidiendo liberar o no tocar a Ragnir, y en ningún momento vimos que Ragnir estuviera especialmente custodiado, que alguien lo estuviera tocando, que estuviera encadenado. Y ahora que ya lo tiene en las manos, pues menos me explico a qué se refería Loki. Y pues obviamente es una referencia al martillo de Thor. Y ahora que vemos a estos 5 personajes juntos, podemos notar la diferencia de tamaños, es enorme. Ya se habían hecho bastantes comparaciones en redes sociales acerca del tamaño que tendría Loki, y pues aparentemente, por lo que se ve, acertaron. Al ser Loki un gigante ancestral del tamaño de Ors, pues es excesivamente grande, es incluso gigante para los gigantes. Pero también llama la atención la composición o la presencia de estos personajes en la composición. Oda no hace nada al azar, y haber puesto precisamente a estos personajes y no a los demás nos habla de que van a tener una interacción entre ellos. Vemos a Harudin, a Zoro, Sanji y Luffy, el trío monstruoso, y a Loki, los 4 primeros de espaldas, dándonos a entender que están todos del mismo lado, y Loki de frente, oponiéndose a este grupo. Como les dije, no vemos otros gigantes, no vimos a Rodo o a Gerd o a los demás. Oda quiso dejar esta viñeta para ellos solamente, y me pregunto pues si habrá alguna clase de enfrentamiento. Es lo que todos están esperando, pero hay que recordar que pues a Oda no le gusta mucho extenderse en las batallas, así que si llega a haber una batalla será bastante corta.
Y sobre Ragnir, el martillo, pues obviamente es una referencia al Mjolnir, el martillo de Thor. A pesar de que me gusta esta nueva interpretación de este martillo, que es sumamente grande, tiene un mango bastante grande para tomarse con las dos manos. Obviamente la cabeza es extremadamente grande, pues a pesar de eso me decepcionó un poquito el diseño. Pensé que al ser el arma principal de este personaje, de un personaje tan importante para Elbaf, pues tendría un poquito más de diseño, un poquito, no sé, unas runas nórdicas grabadas, alguna clase de elemento de madera, no sé. Y este juego de Oda de meter a Loki en el mismo papel de Thor para Elbaf, pues es un poco confuso. Al principio, cuando nos dijeron que Loki y Herodin eran hermanos, aunque de diferente madre, pues pensé que Herodin vendría a representar la figura de Thor, mientras que Loki pues obviamente la de Loki, y existiría pues esta rivalidad entre uno entre otro, el favoritismo del rey Harald con uno, el desprecio de Loki y este tipo de juego. Pero parece que Oda no tiene ninguna intención de llevar esto como lo estoy presentando, porque de ser así pues Herodin tendría el arma representativa de Thor, así que Oda va a tomar otra dirección en cuanto a esto. Y luego tenemos la que será la viñeta favorita de la mayoría, el golpe con su martillo Ragnir en la base del Yggdrasil, generando un trueno increíblemente grande. En cuanto a altura, pues es un trueno más grande que el propio árbol Yggdrasil, así que ya de primeras vemos que su nivel de ataque pues es inmenso, es bíblico. Y esto solamente lo hizo con un solo golpe. Loki ya había estado advirtiendo acerca de que encadenarlo a un solo grillete pues no iba a funcionar. Y yo estaba pensando en que así como el agua salada no afecta a los usuarios de Akuma no Mi cuando lo tienen a cierto nivel, pues los grilletes o la presencia del Kairoseki disminuiría su efecto en usuarios de Akuma no Mi, en este caso Loki. Y veríamos un Loki transformado en su Zoan, que tiene que ser mítica. Yo propuse la del Fenrir. Así que me imaginé pues a un Loki convertido, que quizás en su modo bestia o en su modo híbrido, a pesar de tener un grillete de Kairoseki que sí lo tendría un poquito debilitado, pero lo suficiente para poder atacar en ese estado y en esa transformación. Pero Oda no se refería a eso, se refería pues a su fuerza física, lo que me hace replantearme la eficiencia del Kairoseki. Probablemente un grillete sea suficiente para evitar que un Zoan de cualquier tipo tome su modo bestia o su modo híbrido. Ya veremos más adelante si Loki logra convertirse teniendo este grillete. Y pues obviamente, más allá del impacto masivo, uno de los ataques posiblemente más poderosos de la historia de One Piece. Recordemos que este trueno, este rayo, es en longitud que no en grosor, más grande que el Yggdrasil. Y el Yggdrasil o Elbaf en general pues es una isla de gigantes, así que si pudo generar este rayo con su ataque, pues posiblemente podría haber destruido alguna de las islas en las que estuvieron los Mugiwaras. Imaginemos que lanza este mismo ataque en Dressrosa o en la isla del cielo, pues destruiría completamente el lugar. Será interesante ver qué hace Oda para nerfear a Loki, porque a Oda le encanta mostrar grandes cantidades de algo, gran tamaño de algo, pero ahora que Loki ya mostró pues esta gran potencia, habrá que ver cómo la minimizamos, porque si Loki quisiera pues empezaría a golpear el árbol Yggdrasil unas 20 veces. ¿Qué daño ocasionarían esos 20 golpes? Si con uno ya vimos la magnitud del impacto, entonces yo creo que Oda va a tener que nerfearlo sí o sí. Y pues otra pregunta es de dónde procede el rayo. Hay varias posibilidades. La primera es que su Akuma no Mi le permita generar rayos cuando ataca, lo que nos alejaría bastante del Fenrir y tendríamos que replantearnos cuál es su verdadera Akuma no Mi. La segunda es que por alguna razón externa a su fruta pueda convocar rayos, porque pues como vemos estos rayos bajan desde el cielo hasta donde está el golpe. Y la tercera pues es que la fricción del golpe es tan grande que genera un relámpago. Cuando una persona golpea una roca contra otra, pues genera esta fricción que causa chispas. Estas chispas serían en este caso una exageración con este gran relámpago. Es interesante ver de dónde vienen esos relámpagos exactamente. Y mirando el mural de la profecía, porque no tiene nombre, el Harley es el texto y este mural pues no tiene un nombre. En la parte específica del rayo pues es bastante similar a lo que estamos viendo en este 1142, un rayo que viene desde arriba y golpea no la mitad del árbol, no la copa de las ramas, sino la base del árbol, que es lo que acabamos de ver. Así que esta parte de la profecía pues podemos decir que ya se cumplió.
porque es exageradamente similar, solamente que en la profecía pues viene de una barcaza, lo que nos puede hacer pensar que hay algún tipo de trato sagrado entre Loki y esta nave, esté o no tripulada. Y de esta forma pues es como se genere este relámpago. Y si nos vamos más allá pues podríamos hablar de que esta barcaza voladora ya no sería la de Nell, sino que sería un arma ancestral a la cual Loki tendría acceso, pero no tiene mucho sentido porque una la tiene el gobierno, la otra es Shirahoshi y la otra está pues en Wano. Si seguimos dejando volar la imaginación, pues regresamos a que esa barcaza sería el Arca Maxim y de alguna forma Loki tendría algún trato con Enel, pero ya son cosas bastante locas, así que me dan muchas ganas de saber de dónde viene ese rayo. Y otra cosa es que cuando cayó este rayo, pues los gigantes se dieron cuenta, de hecho se dieron cuenta más por el sonido del cuerno que tocan los maestros en la escuela de la Morsa que por el sonido del rayo. Me sorprendió bastante y recuerdo que cuando llegaron los caballeros de Dios al castillo Aurust, pues también hubo un relámpago bastante grande que rompió el techo y pues tampoco se dieron cuenta, hay nada más como una mención. Y finalmente la neblina, volvemos otra vez a ver la neblina en la parte derecha, inferior derecha de Elbaf. Desde que nos mostraron Elbaf aparece en la parte derecha una neblina misteriosa que Oda no nos deja ver más allá de lo que hay. Cada vez que tiene oportunidad Oda de mostrarnos este plano abierto, pues aparece la neblina y pues es algo de lo que tengo bastante curiosidad. Podría ser que Elbaf esté justo en el límite de algo muy importante, o podría estar relacionado con esas figuras colosales que aparecieron al final de Thriller Bark, que son acompañadas de esta neblina. Creo que se adecua más a esto último porque estas figuras pues son, como dije, colosales, y Elbaf pues todo el tema que lo rodea también es gigante, colosal. Y finalmente la última viñeta, las peores pesadillas de los niños de Elbaf vuelta a realidad. Vemos un flashback de lo que pasó antes de esta aparición, incluso de la serpiente Jormungandr, que eran los niños hablando de sus peores miedos, de quién era el peor monstruo, y empezaron a nombrar seres fantásticos al azar. Y curiosamente todos los niños que participaron en este ejercicio, todos los que nombraron un ser específico, pues son justamente los que van dormidos bajo la habilidad de Killingham y de Gunko. Así que podríamos decir que por cada criatura que aparece, el origen de esta, o sea el niño o la persona que la originó, tiene que estar dormida. Parece ser una regla para que esto se lleve a cabo. Pienso yo que no se pueden generar estas ilusiones físicas. Si el niño está despierto, tiene que estar enteramente dormido. Y empezando de izquierda a derecha, pues primero tenemos a la mamá de uno de estos niños. Recordemos que uno de ellos dice que la criatura más terrorífica es su mamá. Y tenemos pues a esta señora de pelo chino con colmillos. Obviamente se refiere a la mamá de este niño. Luego tenemos un fantasma con sombrero y cuernos. Pienso yo que los cuernos son por la presencia tan notoria de los cuernos en Elbaf. Estos niños van a disfrazar a estos seres, a estas criaturas, con la ropa típica de Elbaf, porque es la cultura que conocen, no conocen nada más. Así que todos estos monstruos van a estar vestidos como guerreros, con esta ropa nórdica. Y pues hablando de estos fantasmas, en capítulos pasados cuando explorábamos el castillo Aurust, se mencionó varias veces espectros atormentados que vigilaban el lugar. Yo tenía bastantes ganas de verlos, pero pues se concluyó la aventura ahí y ya no vimos nada. Y ahora en este 1142 pues esta niña habla acerca de fantasmas. Otra vez, no sé si Oda tiene la intención de mostrarnos esto en algún futuro, porque ya nos vendieron bastante la idea de los fantasmas atormentados de Elbaf. Y pues luego tenemos a este guerrero, este esqueleto, que podría yo identificarlo como el Draugr o Draugr, no sé cómo se pronuncia, pero uno de los niños lo nombra y la traducción es pues muerto viviente en llamas. No vemos las llamas, pero sí parece un muerto viviente, es decir, un zombie. Parece el esqueleto de un guerrero y uno de los niños lo mencionó, así que tiene que estar aquí. Pero como dije, no veo las llamas. Posiblemente la versión de Elbaf o de One Piece de este ser sea una sin llamas, puede ser. Luego tenemos a Nika, bastante interesante, porque los niños pues ya lo reconocen como una amenaza que aparece en el Harley, obviamente con ropas de Elbaf, como había mencionado, con una gran barba, y lo que parece ser un solo ojo yo lo vi como un cíclope. Tiene un escudo normal y corriente, a diferencia del representativo escudo solar, porque como sabemos pues los niños no tienen un criterio, una formación académica tan avanzada para vincular la figura del sol con Nika, como lo hacen los adultos, así que su escudo pues es bastante genérico
Y pues otra vez Oda mencionándonos, mostrándonos, insistiendo en la posibilidad de que Nika pues traiga destrucción al mundo, como ya vimos antes de la profecía, y ahora posteriormente a la profecía también lo sigue Oda metiendo. Luego tenemos al Kraken, que es este pulpito que está ahí un poquito escondido sin mucha participación, pero pues es el Kraken, porque este animal pues pertenece al folclore nórdico. Tiene unos tentáculos bastante largos que incluso pasan por debajo de las mandíbulas del Fenrir. Y pues hablando del Kraken, este sí existe en el mundo real de One Piece, lo vimos en la isla Gyojin, incluso tiene nombre, se llama Tsurume. Luego tenemos otra representación fantasmal, al parecer más de un niño cree que los fantasmas son lo más aterrador. Y luego viene esta nube que es bastante interesante, esta nube de tormenta con relámpagos. Recordemos que uno de los niños en esta discusión nombra la tormenta entre comillas. No hay ninguna anotación en ninguno de los scanlations que leí, y buscando personalmente sobre alguna representación de la tormenta en la cultura nórdica, algún ser mitológico que tenga que ver con la tormenta o se vuelve una tormenta, realmente no encontré absolutamente nada. Lo único que encontré pues es que los antiguos nórdicos profetizaban tormentas colosales antes de eventos catastróficos, así que podría ser de ahí que venga una especie de trauma con las tormentas y Oda lo haya agarrado, o simplemente este niño le tiene miedo a las tormentas sin necesidad de que sean gigantescas, simplemente una tormenta normal, como en el caso de la mamá de uno de los niños. Pues puede ser un miedo bastante básico de un niño de esa edad, y también tiene cierto parecido con Zeus. Me pregunto si Oda va a hacer algo con esta relación de parentesco estético. Y luego el Fenrir, que aquí nos lo muestran como una especie de sombra, como que no alcanzó a tomar cuerpo. Es el más misterioso de todos porque, como dije, no está bien definido, simplemente es una sombra negra, no vemos más detalles como el resto de los monstruos que aquí aparecen. Pero en el caso del lobo del Fenrir, pues es totalmente negro, como si Oda estuviese guardando la verdadera apariencia del Fenrir para después, para no spoileárnosla en esta viñeta. Espero que así sea. Y bueno, como yo propuse en capítulos pasados, hablé acerca de que Loki podría tener la fruta del Fenrir por las marcas de arañazos en el castillo Aurus. También hablé acerca de que no me gustaría y el por qué no, pero yo creo que ya hablé demasiado de eso en capítulos pasados. Y luego tenemos una pequeña, no sé, no supe identificarlo, me pareció una langosta, pero también me llamó la atención. No es parte del Kraken, o por lo menos pienso que no es parte de él. Me llamó la atención porque no pertenece a nada de los monstruos que vimos, y tiene una textura diferente a la del bosque, así que me llamó la atención. Luego tenemos a Loki, este sí que existe, no sé si los niños lo han visto alguna ocasión, por lo que se ve no, porque pues este Loki es diferente a como es realmente. A veces también lo representan como alguien malvado, con lo que parece ser su martillo en la parte de la espalda y sosteniendo una espada en la otra mano. Tiene los cuernos que sí posee en la vida real. Posiblemente en la descripción que hacen los adultos a los niños pues también le hablan acerca de que tiene cuernos. Tiene una abundante barba que no corresponde con el diseño. Todo esto evidencia del tabú y de la doctrina que se les enseña a los niños. Luego tenemos este de aquí, que es una especie como de pájaro o gallina. No lo pude identificar bien. En el folclore nórdico no encontré nada parecido. Ninguno de los niños menciona ningún ave, y a simple vista por su físico pues parece bastante un basilisco, criaturas que sí existen en el mundo de One Piece. Vimos una en Impel Down, su parecido es bastante pero no es el mismo. Y finalmente pues el dragón Nidhogg, este sí es uno de los más representativos junto con el Fenrir y la serpiente Jormungandr, así que se nos confirman pues que existe para los niños de Elbaf este ser como por lo menos mítico, y tiene un gran parecido a los dragones de Vegapunk en Panhazard. Es un poco la combinación de ambos, pero tiene los cuernos hacia atrás como el de la imagen de abajo. Me pregunto si el origen de los dragones de Panhazard viene de aquí. Vegapunk tuvo que haber tomado el factor linaje de algún lugar, y me pregunto si en Elbaf lo consiguió. Me hubiera gustado que Elbaf fuera la tierra de los dragones y verlo rodeando el Yggdrasil cuando nos lo presentaron por primera vez, hubiera sido bastante genial. Y me pregunto si alguna persona aquí tendrá esa fruta, sería interesante. Y finalmente tenemos este oso que se asoma en la parte de abajo. Hay bastante poca información acerca de criaturas que tienen que ver con osos. Al principio pensé que era un topo, pero no se trata de un oso. Tampoco vimos a ninguno de los niños mencionar a esta criatura. Lo que sí sabemos que es seguro es que todas estas criaturas son de los niños que van dormidos, aunque no hayamos visto que los mencionaran. No hay necesidad de que los mencionen, creo yo que simplemente con tener ese miedo se generan.
Y hablando un poco de las habilidades de Killingam, pues ahora sabemos que tiene la fruta del Kirin. Lo primero que yo propuse fue que tenía la Akuma no Mi de un dragón, pero nunca me pasó por la cabeza que tuviera la del Kirin. Y es interesante porque pues la fruta de Killingam permite hacer estas cosas, ya que él establece que estos seres desaparecerán cuando los niños lleguen al barco, así que evidentemente esta es habilidad de él. Y también se relaciona porque constantemente se está durmiendo y los niños pues tienen que estar dormidos, así que no hay duda. Acerca del Kirin pues encontré bastante poca información, muy poca información, y no tiene sorpresivamente nada que ver con las pesadillas, con los miedos, con los sueños. No se habla de nada de esto en las atribuciones de este ser mitológico chino. Al contrario, el Kirin es una criatura que trae buenos augurios, buena suerte, es señal de fortuna, inclusive la señal previa a que un sabio va a llegar a algún lugar. Y al parecer Oda está poniéndoles habilidades aleatorias a las bestias que tienen que ver con el gobierno mundial, como en el caso de los Goroseis, cuando aparecieron sus bestias, sus formas míticas. Tenían poderes que no correspondían a la bestia o al yokai, y eso se vuelve a repetir con el Kirin, que puede generar o extraer los miedos de la gente mediante el sueño. El que sí podría trabajar con los sueños y que también es un yokai japonés es el caso del Baku, que es un devorador de sueños que está relacionado con los sueños y con las pesadillas. Si Oda le hubiese dado la fruta del Baku a Killingam, pues tendría muchísimo más sentido. Y pues finalmente espero que no nos muestren las bestias mitológicas de esta forma. A mí me hubiera gustado verlas de una por una en su forma real, o como un usuario de Akuma no Mi de estas bestias, sobre todo del Jormungandr, del Nidhogg y del Fenrir. Me hubiera gustado irlos descubriendo con el paso de Elbaf, con el paso de las aventuras, que creo que no va a ser ya porque Oda va demasiado rápido. O como dije, usuarios que tuvieran estas habilidades de zonas míticas. Sentí que Oda quiso meter la mayor parte de criaturas en esta viñeta, en este capítulo, porque ya no las veremos más adelante, ya no tendremos oportunidad de interactuar con estos seres mitológicos, lo cual sería pues una pena bastante grande. Y para acabar tenemos pues los sueños hechos realidad. Por ahí Gunko le teme a Nika. Esto puede deberse a que desde niña pues la habrán traumatizado, le habrán lavado el cerebro los del gobierno mundial acerca de quién es el bueno y quién es el malo. Habrán puesto a Nika como un ser terrorífico y habrá sido tan grande el trauma que a día de hoy Gunko le teme a Nika. Seguramente cuando lo vea encarnado en Luffy pues será interesante la reacción, y también en una pelea contra estos caballeros de Dios que se va a dar, va a ser interesante cómo se van a manifestar los temores de los adultos, porque ya vimos el de los niños. Me pregunto si los adultos al manifestar sus miedos pues estos seres sean un poco más fuertes, o inclusive Oda nos dé por ahí sorpresas de miedos escondidos de los Mugiwaras. Va a ser bastante interesante la dinámica de los temores. Y pues eso es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1142, y esperar el que viene.